Menuda mierda que no. ¿Qué tiene de bueno el pavo? ¿Que no se salía de la raya? Es una búsqueda del estado puro, aboliendo lo superfluo. Música jazz con un pincel. Venga, hombre. Filosofía barata. Una regla y 4 témperas y ya eres pintor. Piet Mondrian, ¿Quién? el autor del cuadro, tuvo que romper muchos convencionalismos a lo largo de su vida para poder llegar a esto. O sea, que era más rarito que rarito el mandarino ese, ¿eh? Sus excentricidades tenía. Solo usaba colores primarios. De hecho, tenía prohibido el color verde en su casa. Y abandonó su grupo de estudio cuando un cofundador empezó a inclinar los rectángulos. Vale, o sea que rarito no. Lo siguiente, ¿no? Venga, hombre, si mis hijos pequeños harían esto. Vaya, tiene usted hijos. Y luego vendrán ahí los coleccionistas millonetti a dejarse aquí la pasta por esta mierda. Lo lamento por ellos. A mí me da igual, si el dinero no es mío. No me refiero a los coleccionistas. Cada jugador recibe un equipo de pintor consistente en una paleta y un pincel, un juego de dados del color elegido y una mano inicial de 3 cartas blancas con valores 1, 2 y 3. Mezcla el mazo de cartas de lienzo y dispón cartas cara arriba para formar una cuadrícula con un tamaño según el número de jugadores: 5×5 para 2 jugadores, 5×6 para 3 y 6×6 para 4. Este será el tablero de juego. Vale. Le damos caña y para amenizar, un chiste. Oye, ¿a ti te gusta la pintura? Pues sí, pero a partir de la 3ª lata como que me empalaga. Por último, quien haya hecho más recientemente un dibujo será el jugador inicial. El juego se desarrolla en 4 rondas. En la primera, cada jugador comenzará con 2 dados y se añadirá uno de su reserva en cada ronda subsiguiente. Así, en la última ronda, cada jugador dispondrá de todos los dados de su color. Cada una de esas 4 rondas consta de 3 fases: elección de lanzamientos, fase de brochazos y obtención de cartas de lienzo. Además, al terminar la 4ª y última ronda, se procederá a la fase de exposición. Elección de lanzamientos. En esta fase, los jugadores colocarán sobre sus paletas simultáneamente, la cantidad de dados disponibles para la ronda pertinente, marcando qué tipo de brochazo querrán realizar. Una vez todos los jugadores hayan colocado sus dados, tendremos que atenernos al lanzamiento indicado, así que escoged bien. Los tipos de brochazos son: con la mano izquierda, lanza el dado con la mano izquierda palma arriba desde fuera de los límites del tablero. ¿Qué son los límites del tablero? Todo lo que caiga en la zona exterior de la línea que delimita el tablero se considera fuera. Todo lo que caiga en la zona interior de esa línea se considera dentro, aunque sea un espacio vacío en el que ya no haya cartas. Con la mano derecha, lanza el dado con la mano derecha palma arriba desde fuera de los límites del tablero. A ciegas. Haz un lanzamiento con cualquier mano mientras te tapas los ojos con la otra. Desde arriba. Coloca el pincel perpendicularmente sobre cualquier punto del tablero. Esa es la altura desde la que deberás dejar caer el dado. Capirotazo. En algunos sitios de Andalucía conocido como chorlito, o en inglés como flicking. Coloca el pincel tumbado sobre la mesa junto a un borde del tablero y perpendicular a él. Posiciona el dado al otro lado del pincel. Retira el pincel y dale un capirotazo al dado. Una vez todos los jugadores tengan sus dados sobre sus paletas, comienza la fase de brochazos, y ya no se podrán cambiar los tipos de lanzamiento elegidos. Fase de brochazos. Comenzando por el jugador inicial y en sentido horario, cada jugador toma el dado que quiera de los que tiene en su paleta y ejecuta el tipo de brochazo sobre el que estaba.
Si el dado queda dentro de los límites del tablero tras el lanzamiento, se queda ahí hasta la resolución, incluso si cae en un hueco vacío. Si el dado termina fuera del tablero y además no ha chocado con ningún otro dado, el jugador podrá repetir el lanzamiento una única vez, además deberá ser con el mismo tipo de brochazo. Si el dado choca con cualquier otro dado y queda fuera del tablero, entonces el jugador no podrá repetir el brochazo. Los dados afectados por un choque se quedan en su nueva disposición. Cuando todos los jugadores hayan lanzado sus dados disponibles, termina la fase de brochazos y comienza la resolución para la obtención de cartas de lienzo. Cada jugador obtiene las cartas sobre las que se encuentran sus dados siguiendo estas directrices. Si el dado tiene un valor igual o mayor que la carta sobre la que está, retira el dado y lleva la carta a su mano. Deja tal cual está el hueco que ha quedado. Si sobre una carta hay varios dados del mismo jugador, suma los valores de los dados para obtener la carta y llevarla a su mano. Si el valor del dado o dados de un mismo jugador es menor, puede utilizar una única carta de su mano con un valor que sumado al dado o dados iguale o supere el valor de la carta que quiere obtener. La carta utilizada se coloca en el lugar de la obtenida. Si sobre una carta hay dados de varios jugadores, el jugador con el resultado de mayor valor tendrá preferencia para reclamar la carta. Si hay empate en el valor de los dados, se resolverá en orden de turno. Si un dado está tocando más de una carta, el jugador podrá escoger una cualquiera de ellas, siempre respetando las condiciones anteriores, valor igual o mayor y preferencia sobre la carta. Cuando se hayan resuelto todos los brochazos, la ficha de jugador inicial pasa al siguiente en sentido horario y comienza una nueva ronda. Podéis enderezar las cartas que se hayan movido en el tablero, respetando su lugar inicial y dejando los huecos que dejaron las cartas obtenidas. Al terminar la cuarta ronda, pasaremos a la fase de exposición. En esta fase expondremos nuestros mejores trazos sobre el lienzo. Para ello, primero debemos determinar qué tamaño tendrán los cuadros. Se cuentan las cartas de las manos de los jugadores, incluidas las iniciales que aún tengan. Se determina qué jugador tiene menos cartas. El tamaño de los cuadros de todos los jugadores será el número par más cercano a la cantidad de cartas conseguidas por ese jugador. Esto es que, si el jugador con menos cartas tiene, por ejemplo, 7, el tamaño del cuadro de todos los jugadores será de 6 cartas. Después, cada jugador escoge las mejores cartas para formar un cuadro que se ajuste al tamaño requerido y las coloca cara abajo frente a él. El resto de cartas quedan fuera del juego. Cuando todos hayan hecho sus selecciones, voltean las cartas cara arriba y se procede a la puntuación. El orden de las cartas no es relevante, pero si quieres, puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Una vez formado y revelado nuestro cuadro, pasamos a la puntuación. Puntos básicos. Cada jugador suma el valor de todas las cartas de su cuadro. Puntuación por excelencia. Se determina qué jugador ha conseguido la excelencia en el uso de cada color. El jugador que tenga más recuadros de un mismo color se llevará los puntos de excelencia según indica la tabla en las paletas. Excelencia en azul, 8 puntos. Excelencia en amarillo, 10 puntos. Excelencia en rojo, 12 puntos. Excelencia en negro, 14 puntos. En caso de empate en un determinado color, la excelencia no es para nadie. El pintor con mayor puntuación tras sumar puntuación básica y excelencias gana la partida. En caso de empate, los pintores empatados contarán los recuadros blancos en sus cuadros. Ganará el que tenga mayor excelencia en el color blanco. Si el empate persiste, tomad los dados y los pinceles y dejad claro quién es el mejor sobre el lienzo con otra partida a Mondrian. Y así es como se juega a Mondrian,
Un juego diseñado por Sheila Santos e Israel Cendrero, la pareja de diseñadores conocida como Llama Dice, ilustrado por Pedro Soto y editado por Trangis Games. Un juego de 2 a 4 jugadores, una edad recomendada a partir de 10 años y unos 30 minutos por partida aproximadamente. Voy a hacer así un repasito por encima de los materiales, ¿vale? Primero el alma del juego, que son los dados, que son de una calidad fantástica, nada más hay que oírlos. Tienen un peso genial y vienen en esta bolsita tan cookie. El cartón, la ficha de jugador inicial que viene con los dos sexos, el pincel y la paleta. Tienen un cartón muy aceptable, una impresión muy aceptable y está muy bien. Y las cartas quizás sean un poquito finas, ¿vale? Como son tan finas, igual sufren con los cambios de temperatura y de humedad, aunque tienen una textura muy agradable, recomendamos el enfundado, ¿vale? Sobre todo, aunque fueran de muchísima calidad, recomendaríamos el enfundado, porque son cartas que se van a llevar golpes de los dados y, bueno, chocarán los bordes de unas con los de otras, así que para evitar marcas y aumentar su durabilidad, pues recomendamos que las enfundéis, ¿no? Como habéis podido ver, Mondrian es un juego con espíritu fiestero, con espíritu party, que hará que la gente se levante de la mesa y no solo para buscar el mejor ángulo de tiro, sino con ansia de buscar una buena perspectiva, incluso cuando no es tu turno, para ver qué es lo que está pasando. Venga. Yo voy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Contra, tío! Además, tiene un ápice plus de estrategia que lo desmarca de otros juegos de fiesta cuya actividad hace que la puntuación sea irrelevante, ¿no? Os pongo un ejemplo para que os hagáis una idea. Interferencias. Interferencia es un juego de fiesta realmente hilarante. Van pasando los dibujos, van pasando las palabras, te ríes unas hartas y cuando lo revelas todavía te ríes más. Y te lo pasas tan bien que al final de la partida la puntuación no importa. No importa quién ha ganado, no importa quién ha perdido. Bueno, pues con Mondrian yo lo disfruto igual, me río igual, pero además busco ganar. Quiero ganar. Quiero tener una mano al final del juego lo suficientemente grande como para poder escoger y hacer un cuadro final potente, bien optimizado entre puntuaciones básicas y excelencias y dejar ahí al resto de jugadores con un palmo de narices, ¿no? De hecho, creemos que el puntito estratégico, lo que hemos comprobado en las partidas es que están en las excelencias. Las cartas de puntuación grande, las que generalmente son de 6-7 puntos y tienen un solo cuadro, son muy golosas. Son muy golosas. Al principio tiendes a ir a por esas cartas diciendo contra 6-7 puntos, qué cartaca, ¿no? Mientras que luego ves las demás que tienen 2, 3, 4 puntos, pero tienen muchos más cuadros, no le das importancia. Pero a medida que ves cómo transcurren las partidas te das cuenta de que quien va a excelencias, quien se lleva las excelencias, se lleva el gato al agua y realmente creemos que es ahí donde hay que partirse la cara, ¿eh? Bueno, pues por todo esto que hemos dicho, creemos que Mondrian se presta al gamberreo. A la minuciosidad. Esa no se toca, ¿no? Se deja ahí. Hostia, qué bueno. Está muy bien. Y a la floritura. ¡Ole! ¡Ole! Visualmente me entra muchísimo. Me parece un diseño inmaculado. Me parece que tiene una estética súper bien parida. El pincel, la paleta y sobre todo su aplicación práctica, ¿vale? Me parece que aderezan un juego que a priori para algunas personas podría parecer soso, cuadros y colores.
¿vale? Pero, no sé, tiene un conjunto que me parece que está súper bien parido, ¿no? Además, bueno, a mí el tema me llama muchísimo, el tema me gusta una harta. Y, bueno, puede venir alguien a decir, hombre, tampoco es que te sientas un pintor. No, obviamente no. Estás tirando dados para conseguir cartas. Pero a mí sí me apela a una sensibilidad mía personal, no sé si os pasará a vosotros, pero yo cojo el mazo de juego, lo mezclo y voy disponiendo el tablero de juego, voy sacando las cartas para ponerlas, formando el tablero de juego. Oye, cada día, la distribución me dice una cosa y otros días me dice otra. Hay veces que me quedo un poco cojo porque veo que saco 3 cartas seguidas y digo, ¿cuántas cartas rojas seguía, no? Y luego sigo y saco 2 azules y luego sigo y después resulta que en la siguiente fila hay otro azul debajo y veo como los colores se agrupan o se mezclan más. Y este tipo de marco visual pues me provoca cosas diferentes, ¿no? Bueno, lo mismo que me pasa cuando veo realmente un cuadro abstracto. Esto es una cuestión mía personal. Lo que sí he observado en otros jugadores es que cuando tienen su cuadro final, independientemente de los puntos que tengan, porque no es relevante la distribución de las cartas formando el cuadro, lo que importa es cuántos puntos tiene y si tienen excelencias o no. Pero veo que hay jugadores que se esmeran cuando les dan la vuelta y enseñan las cartas a ponerlas de una forma, 4 o 6 cartas, de una forma que les resulte visualmente agradable. Ostras, Pedrín, esto es arte, ¿vale? Esto es un pequeño destello de arte, ¿vale? Bueno, además las ilustraciones son re bonicas, ¿vale? Pedro Soto tiene un estilo inconfundible para los aficionados españoles a los juegos de mesa. Pero aquí lo hemos visto salirse un poco de su registro más conocido y creo que lo ha hecho de manera brillante, ¿no? La verdad es que tiene un marco estético muy coherente y da gustito verlo. Bueno, da gustito ver cómo este marco estético comulga con un juego tan divertido. Bueno, en casa es que siempre hemos considerado el trabajo de Shea e Irra como ingenioso, fresco y aflorado desde el talento. Y si ha conseguido salir a la luz no ha sido solo por esto, sino además por la perseverancia. Nosotros los conocimos en las Gesta de 2015 y bueno, ya creímos verle ya que empezaba el cansancio a vérsele en los ojillos, ¿no? Pero bueno, llegó lo que para nosotros era inevitable, ¿no? 3 juegos publicados este año y ya van a por un cuarto. De entre ellos es Mondrian el que a nuestro parecer tiene un tipo de diversión más efervescente, ¿eh? Lo hemos probado con todo tipo de jugadores casuales, esporádicos, hasta jugadores de culo muy duro, y la experiencia siempre ha sido positivísima. Yo lo probé y me tuve que comprar 2 del tirón. No creo que importe si se te dan bien o no los juegos de destreza, ¿no? Obviamente, si no se te dan bien, bueno, no si no se te dan bien, si no te gustan los juegos de destreza y no te gustan los juegos con este componente de azar, pues posiblemente no sea tu perfil de juego. Pero yo tengo la sensación de que cuando tiras jugando siempre puede pasar algo interesante y divertido. Entonces os recomendamos que lo probéis muy fuertemente. Yo creo que dentro de este marco visual tiene un balance entre suerte, entre azar y ese pequeño ápice plus de estrategia que comentábamos antes, que hacen de Mondrian un juego perfecto dentro de su duración, peso y género. Este juego es la puta risa. Bueno, y nada más. Abajo en la caja de comentarios ponednos lo que queráis, mandadnos cualquier duda por correo electrónico o mensaje o lo que sea, y ya sabéis que con un me gusta, con una suscripción somos un poquito más felices. Funatic Channel.